¿Sabías que, según un mapeo, en el año 2023, desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, fueron 122 las muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género? Nos matan cada 23 horas. 58 feminicidios íntimo, familiar, sexual, transfeminicidios. Al menos 64 feminicidios en sistemas criminales. ¿Sabías que existe un diálogo con las familias de las víctimas de feminicidio? En Cañar, Azogues, Quito y Cayambe se reúnen madres, padres, hermanos, primas a dar sus testimonios. Pues si no lo sabías, es probable que sea porque ninguna de estas iniciativas es propuesta por el gobierno. Todas estas iniciativas son creadas y promovidas por el activismo feminista latinoamericano. En este episodio nos reunimos mi compañera Sofía Medina y mi persona Rebeca Cotya, estudiantes de Relaciones Internacionales, con la compañía de Geraldine Guerra, activista feminista del Grupo Aldea, para abordar el tema del activismo feminista. ¿Cuáles son los retos y cuáles son los éxitos que este movimiento ha tenido en Ecuador? Durante los últimos años, el activismo ha tenido un papel protagónico en la lucha feminista. En noviembre del año 2019, el colectivo feminista Las Tesis realizó un street performance llamado Un violador en tu camino. Esta presentación tuvo un alcance internacional, por medio de plataformas de redes sociales, siendo reproducido en países como Ecuador, Colombia y Perú. Activismos como este permitieron recolocar tanto la teoría como el arte más allá de la academia. El activismo latinoamericano y su multidimensionalidad han permitido la ruptura de estructuras de poder neocoloniales, movimientos occidentales centrados en la resistencia y el antisexismo de voces individuales. El activismo en Latinoamérica se ha centrado en incorporar diversas identidades, permitiendo que la lucha feminista se adapte a diversas realidades. Sin embargo, los activismos digitales latinoamericanos aún tienen diversos retos por la mira. En este episodio queremos indagar en cuáles han sido los retos y los éxitos del activismo feminista ecuatoriano, cómo éste transita y ha transitado los retos puestos por el sistema patriarcal. Nos acompaña Gerald Guerra del Grupo Aldea, quien nos compartirá su trayectoria y sus perspectivas como activista feminista ecuatoriana. Ahora hablaremos sobre las preguntas, el contexto, el por qué las escogimos. Vivimos en una sociedad que es primordialmente masculinizada. El éxito es medido en términos de las virtudes masculinas como el poder, la autonomía, la resiliencia. Con este antecedente, las mujeres y lo femenino está prácticamente ausente en la construcción de la política. Dentro de las redes sociales, es importante la difusión y el alcance que puede llegar a tener el contenido que compartimos. ¿Consideras que el éxito de tu trabajo es medido bajo parámetros masculinos? Y si es así, ¿cómo logras liberar tu trabajo como activista feminista de las expectativas del sistema patriarcal bajo el cual los medios digitales operan? Según Charlotte Hooper, en su libro Mainly States, ni la masculinidad ni la feminidad son monolíticos. No son identidades estáticas. Existe una diversidad de masculinidades y feminidades transculturales, ya que éstas están sujetas a realidades históricas, circunstancias y problemáticas cambiantes. Por muchos años la contrarrespuesta a la masculinidad hegemónica occidental ha sido la incorporación de una feminidad hegemónica occidental. Sin embargo, desde la academia se ha visto el crecimiento de una fuerte crítica a ambas, masculinidad y feminidad, conocidos como los feminismos interseccionales y decoloniales, los cuales buscan el reconocimiento de las diversas feminidades por medio de la intersección de género, etnicidad, sexualidad, entre otros factores, a la vez que buscan dar voz a las mujeres latinoamericanas, asiáticas, negras, en pocas, a las mujeres no occidentales, cuestionando esta feminidad y esta masculinidad hegemónica de Occidente. Como mujer latinoamericana, ¿cuál crees que es el mayor reto que enfrentan las otredades en los medios digitales, dominados por esta masculinidad y feminidad hegemónica occidental? ¿Y de qué forma logras incorporar las voces de las otredades, es decir, de las mujeres no hegemónicas, como las mujeres indígenas o las mujeres negras, dentro de tu trabajo?
Para nosotras, una de las preguntas más importantes se relaciona al tema de la democratización de la información. ¿Cómo la activista Geraldine Guerra inspira a tantas niñas y mujeres a alzar su voz? La razón tras esta pregunta es un comic book llamado El libro fruto prohibido. El mismo resalta temas como la sexualidad, el machismo imperante en la sociedad y la exploración de nuestros cuerpos como forma de activismo. En base a ello, queríamos saber qué otras formas de activismo existen y pueden generar cambios dentro de las estructuras patriarcales. Hola, ¿cómo estás? Porfa, ¿te podrías presentar a ti misma? Bueno, yo soy Geraldina Guerra, soy presidenta de Fundación Aldea y represento también a la Red Nacional de Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia y también represento a la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios en Ecuador desde sociedad civil. El motivo de esta entrevista es preguntarte tu trayectoria dentro del feminismo, principalmente cómo surgió en ti esta iniciativa de ser feminista y cómo es que se concretó en Aldea. Bueno, está difícil esa pregunta, es como toda la historia, solo decirles algunas cosas, ideas, ¿no? No está fácil responder eso. El feminismo no es una iniciativa, ¿no? Es una apuesta de vida, es una manera de estar en el mundo y de entender el mundo y las relaciones entre las personas. Entonces, en ese sentido, no es una iniciativa, sino una manera de vivir, ¿no? Y eso surgió, si me preguntas, a un nivel personal, porque yo crecí en una familia, mi papá era sindicalista y crecí rodeada del tema de la defensa de los derechos. Y cuando estuve en la universidad me di cuenta que habían unos derechos que no se cumplían, que eran los derechos de las mujeres. Así que, digamos, yo soy activista desde siempre, desde que era niña, después en el colegio, después en la universidad y de la vida adulta. Eso como en términos generales. Luego, Aldea tiene una trayectoria de hace más de 20 años. Aldea se especializaba siempre en conflictos socioambientales en la Amazonía ecuatoriana, digamos, ese es era su principal accionar. Sin embargo, yo entré al DEA hace 8 años y, digamos, y le puse el eje de género con más fuerza, ¿no? Pensando que en un territorio, digamos, no se puede defender un territorio de, por ejemplo, de las empresas extractivas, porque son las empresas extractivas las que, digamos, producen conflictos socioambientales, pero no se puede hablar de esos problemas o de esos conflictos si no hablas sobre cómo están las personas que en ese territorio habitan. Entonces, si las mujeres son víctimas en la Amazonía, hay unas cifras altísimas, ¿no? Que superan la media nacional. La media nacional de violencia es 65 de cada 100 mujeres, pero por ejemplo en la Amazonía Sur supera los 7 de cada 10 mujeres. Y eso significa que es una problemática grave, que es una problemática no solo de derechos humanos, sino también de seguridad, también de inclusión, también de salud, de educación. Entonces, si tú tienes esa realidad, es imposible que tú enfrentes un conflicto socioambiental. Así que, digamos, el género era algo necesarísimo para comprender esas problemáticas desde una perspectiva más integral. Y eso es lo que fue un poco a poco Aldea, digamos, perfilando y juntando las experticias de las personas que ahí estamos para entender que no hay forma de defender un territorio si no defendemos el primer territorio que es el cuerpo, ¿no es cierto? Si este primer cuerpo de las mujeres o de nosotras como mujeres nos es permanentemente despojado, digamos, de todos los derechos desde que somos niñas, es imposible que nosotros tengamos un acceso al bienestar o al ejercicio de los derechos fundamentales. Eso pues, se va empeorando dependiendo de dónde hayas nacido, dependiendo de quién seas, de varios factores, porque las personas no solo somos una cosa, digamos, por decirlo ahí, sino que tenemos varias condiciones que nos atraviesan y depende de todo eso para ver cómo opera dentro de ti un sistema machista, un sistema patriarcal, sabiendo que un sistema patriarcal nos envuelve a todas las mujeres en el mundo, pero se expresa de diferentes maneras. Un poco más o menos por ahí, no sé si te respondí, Sofi, porque es una pregunta Sí, difícil de la que me haces. sí, sí, está súper bien. O sea, también te quería preguntar todo este tema del activismo, como está súper presente en todas las marchas, en los plantones por las víctimas de violencia de género. O sea, quería preguntarte para ti, o sea, ¿por qué es tan importante este activismo? ¿Por qué es necesario salir a gritar o salir a exigir justicia? O sea, yo sé que puede parecer una pregunta obvia, pero ¿por qué es tan importante realizarlo? Y más que nada, o sea, ¿tú cómo vives el activismo? ¿Para ti qué es ser activista? El problema es que el activismo es una actitud de vida. Si tú has decidido, digamos, porque digamos, las personas somos seres conscientes, en eso nos diferenciamos de los animales, ¿no?
tenemos una actitud. Entonces, depende cómo decidas vivir. Tú puedes decidir vivir y ni te enteras de lo que sucede afuera y estás encaminado en lo tuyo. Sin embargo, si tú empiezas a tener una conciencia de que lo que significa una conciencia social, digamos, de esa manera que tú quieres ser en el mundo y lo que quieres hacer en el mundo, te vas a ir dando cuenta que hay muchas barreras para que tú accedas a derechos si eres una mujer y que eso hay que decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces el activismo es esta actitud de decirlo y de ponerlo, digamos, en la opinión pública o de ponerlo en común a esa inconformidad. Entonces, más bien la pregunta es, ¿por qué no salen todas? O sea, ¿por qué están tan cómodas si nos están matando? Entonces, como, digamos, es como, digamos, no salir a decir, digamos, a por lo menos expresar digamos, un enojo, digamos, expresar una inconformidad, significa que estás de acuerdo. Entonces, significa que en Ecuador tú estás de acuerdo que estén violentando a 6 de cada 10 mujeres, según la encuesta nacional del INE, que esa es la cifra oficial, que 4 de cada 10 sean víctimas de violencia sexual, que la violencia sexual se perpetre principalmente en la familia. En los 7 de cada 10 casos de violencia sexual contra menores son dentro de la familia. Y tú, digamos, todas las personas en Ecuador vivimos en una familia, entonces estamos avalando una familia violenta, entonces estamos avalando barrios violentos, comunidades violentas, provincias violentas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no salir? O sea, ¿cómo no vas a activarte? Porque el activismo es eso, ¿no? Como la palabra lo indica, activarse. Y activarse no se activa solamente en la calle, se activa también en lo que haces en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, dentro de tu familia. Es decir, es poner en común lo que sucede, porque por algo tienes el privilegio de ir en la universidad, por ejemplo. Si estás en la universidad, es para poder crear, para poder activar, digamos, el pensamiento no sirve de nada si solo se queda en la cabeza. El pensamiento tiene que servir para activar un cambio de actitud y para eso es el activismo, ¿no? Así que el activismo en realidad, cuando tú defiendes derechos, no solamente si eres feminista, sino en general, si tú defiendes cualquier tipo de derecho, si tú no activas, entonces no te puedes llamar una defensora. Y de hecho, ser universitario, ser universitaria, tiene que ver con el activismo. No se puede ser universitario si no eres activista, es rarísimo eso. Eso significa universitarios apáticos y apáticas que no están involucrados en la sociedad y más bien se van alejando, ¿no? Entonces eso lo que hace es que crea brechas, no de desigualdad, sino que crea brechas de alejamiento y que te hacen ser una persona que no se está ubicando, digamos, en lo que significa vivir en el mundo. Estás viviendo como un autómata, como una máquina, porque no estás participando, ¿no? Entonces, la mejor oportunidad que las personas tenemos para conocer el activismo es la universidad. Es como entender qué significa salir a una marcha, entender qué significa escribir un graffiti, estar en un foro, escuchar otras posturas de los temas que uno también está convencido, pero que a veces tienen distintas opiniones, ¿no? Entonces creo que eso es el activismo es activar y creo que la mejor escuela para activar siempre es la universidad. Claro, y también como relacionado a ello, y más que nada como el tema de las redes sociales, o sea, ¿cuál es tu postura del activismo digital? Porque, o sea, yo lo considero súper importante y también he visto como que sacan un montón de contenido. Sí, el problema es que las redes se han convertido en otro espacio de disputa, pero no sé si es el más importante, solamente creo que es uno de los espacios de disputa y que hay que ganarse también. O sea, si por lo menos tenemos la fuerza de las palabras, ¿no? De poder de generar contenido para difundir, si las redes son las que llegan a la población joven, por ejemplo, a mi hija, por ejemplo, que es adolescente, le encanta ver Instagram. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo generar contenido que también tenga que ver con temas de activismo y con otros temas que no tengan nada que ver con sexo o compras de cualquier producto, ¿no? ¿Cómo vas mitigando? Ahora, no voy a calificar aquí los tipos de activismo. Para mí el activismo digital tiene un nivel de influencia, pero el principal activismo es el que está en las calles. Es el que está en el día a día, cuando acompañas a víctimas, cuando acompañas a defensores de derechos, cuando estás gestionando, digamos, todo lo que se requiere para activar una política pública de defensa de derechos. Eso me parece que tiene más efectividad que las redes, aunque debo reconocer que las redes muchas veces aquí, sobre todo en los últimos años, mueven mucho. Los tomadores de decisión en el país están muy influenciados por lo que ocurre en las redes. Así que sí, es otro nivel de disputa y hay que también ganárselo y aprender, ¿no?
Vi que fuiste seleccionada como una de las 100 mujeres más influyentes en este 2023 y te quería Mm. felicitar por eso. Y respecto a esta voz, a este puesto que te has ganado, que te has esforzado, o sea, por conseguirlo, ¿tú cómo crees que influyes en los jóvenes? O sea, ¿tú cómo crees que inspiras a las mujeres, a las disidencias, a alzar su voz? Digamos, eso no estoy muy segura tampoco cómo responder esa pregunta. Es que son preguntas bien como filosóficas las que estás haciendo. Es difícil. Yo lo que espero es que con cada intervención que haga, con cada, digamos, cuando estoy dando un taller o cuando estoy dando una charla o cuando estoy en una entrevista o cuando estoy en un plantón, cómo logro, digamos, tener las palabras justas que me permitan llegar a las personas que escuchan. Entonces, adapto muchas veces lo que voy a decir dependiendo del grupo, ¿no? Entonces, si son jóvenes, tengo que tener una manera de hablar, una manera de comportarme o manejar algunos ejemplos, ¿no? Creo que lo más importante es, para mí, yo soy comunicadora, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que las personas puedan escuchar, digamos, y poder hacerme entender en lo que quiero decir porque, digamos, la vulneración de los derechos o la violencia contra las mujeres o los femicidios realmente atentan contra la vida. Y no atentan contra la vida solo de las mujeres muertas, atentan contra la vida de nosotras, de todas las que vivimos aquí. Porque reina un estado de luto, reina un estado de miedo, reina un estado de que en cualquier momento somos nosotras o nuestras hijas o nuestras hermanas o nuestras primas. Entonces, si logro, digamos eso en una reunión, en cualquier espacio, yo creo que siento satisfecha en alguna medida. El reconocimiento de la BBC de Londres como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo es un honor, pero también es aterrador, porque a mí me dan ese reconocimiento porque en mi país hay femicidios. Me dan un reconocimiento por mi trabajo para visibilizar los femicidios, es decir, por mi trabajo para nombrar a las mujeres que han muerto por la violencia patriarcal. Y eso también duele, porque no debería, ¿no es cierto? Ese premio, ese reconocimiento no deberíamos recibir. Deberíamos recibir un reconocimiento porque, por ejemplo, hemos erradicado la violencia, porque ya no hay violencia sexual, porque la violencia en la familia ha disminuido, pero no es así, ¿no? Entonces, cuando yo recibí ese reconocimiento, tenía estos sentimientos encontrados como de decir, sí, es súper lindo, pero también es súper fuerte, porque no, significa que Ecuador, además, fíjate, si lo ves desde afuera, Ecuador en la mirada pública ahora es un país donde los femicidios están a la orden del día porque estoy yo. Y si no, no me hubieran elegido, ¿me entiendes? Como una de las mujeres influyentes. Entonces, es doloroso y eso, si lo dices en términos para estudiantes universitarios y universitarias, es difícil porque deberíamos estar pensando en esto todos y todas. Es para reflexionar. Este año ya llevamos más de 120 femicidios en el Ecuador y digamos, eso es aterrador. Eso quiere decir cada 23 horas una mujer fue asesinada y los principales agresores son sus parejas o exparejas, lo que quiere decir que nos pone en tela de juicio varias cosas, porque el femicidio, digamos, o este trabajo por el que estoy reconocida, es solamente la escalada mortal de la violencia. Hay mucho que hacer antes. ¿Qué pasa con los mecanismos iniciales de control en las relaciones de noviazgo? Estamos dejando pasar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el uso de los chats y esos grupos de chats donde lo que se pasa son digamos, imágenes de los cuerpos de las mujeres como objetos sexualizados y nosotros riéndonos de chistes que atentan contra las mismas mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres que no son iguales a nosotras, a nosotros? ¿Cómo estamos tratando a estas mujeres en el día a día, en la clase, en nuestra casa, en el barrio, ¿no? En mi propia familia. Así que, digamos, esto nos pone a pensar, ¿no? Y la alta cantidad de femicidios que hay en Ecuador y este reconocimiento también nos pone a pensar en que hay una crisis tremenda en las relaciones de pareja en Ecuador y en América Latina. Hay una tergiversación de lo que es una relación de pareja y entendiendo que las relaciones de pareja son la propiedad del otro, de la otra persona. Y eso nos debería aterrar, porque en esa sociedad van a crecer nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras amigas, digamos, y yo por lo menos tengo una hija y yo no quiero que eso suceda, quiero que por lo menos esté dicho en el activismo que eso no es normal ni es correcto, que eso solo nos lleva a un camino de más opresión, de más muerte y además de más desigualdades, por lo tanto de más vulneraciones de derechos humanos. Gracias, Michelle. Te dejo con Rebeca.
Sí, muchas gracias Geraldine por estar aquí con nosotras. Yo quería un poco hablar respecto a que vivimos en una sociedad donde el éxito es medida en términos masculinos. Creo que todos somos bastante conscientes de que generalmente el éxito está relacionado con ser, no sé, agresivo, poco emocional, asertivo, características que casi siempre son relacionadas con los hombres. Y quería saber si es que tú consideras que tu trabajo también ha sido medido bajo estos parámetros. Si recibes críticas respecto a tu trabajo, respecto a la feminidad y a la masculinidad, que tal vez le falta más feminización o tal vez es demasiado femenino y por eso pierde valor. ¿Cómo logras liberar a tu Mm, trabajo como activista digital de las expectativas que tiene el sistema? Fíjate, no me he hecho esa pregunta, pero tu pregunta tiene muchas subpreguntas. Primero es que estás, digamos, trayendo a colación una mirada de lo que es el éxito desde un enfoque que refuerza los estereotipos de género, ¿no? Tú estás mirando el éxito desde los estereotipos de género y eso no necesariamente es cierto en el trabajo de activismo, ¿no? Luego, yo personalmente no hago caso, yo hago caso omiso, si quieren, a los ataques por redes sociales. Yo no hago caso a ese. No, para mí el activismo es decir y poner en común, yo no me encargo de estar mirando quién me está atacando y quién no. Entonces, en ese sentido, realmente no le doy importancia, no le he dado importancia. Em, a veces escala según lo que me cuentan, porque yo ni me doy cuenta siquiera, pero a veces eso escala en mucha violencia verbal, como es por las redes, pero digamos, yo eso no le doy importancia, eso no es yo no me quedo, digamos, en las respuestas que veo que mucha gente hace, ¿no? Que empieza a responder y empiezan a pelear, esas cosas yo no hago. Yo simplemente activo todo el tiempo estoy activando, 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 activando. Entonces, digamos, a mí no me ha atacado de la manera como lo estás describiendo, Rebeca. Yo creo que el éxito, yo no estoy segura si hablar de éxito en este tipo de trabajo, ¿saben? Porque no sé cómo ustedes están entendiendo el éxito en qué sentido. Yo te digo, tengo éxito cuando logro que, por ejemplo, que el presidente reciba a las madres de víctimas de femicidio en una reunión, sí, ese puede ser un tipo de éxito. Tengo éxito cuando salgo en televisión todas las semanas, puede ser. Pero no estoy segura, porque fíjate que hemos hablado mucho de esto con las organizaciones y no logramos lo que necesitamos lograr. No logramos sentencias, no logramos que los procesos judiciales se acorten, no logramos que se mejore el sistema de protección integral, no logramos salir en la televisión, eso es fácil. El problema es que un caso de violencia, por ejemplo, logre tener lo que tiene que tener un caso de violencia, que es la atención de todas las instituciones competentes. Así que creo que hay que medir un poco tu pregunta, Rebeca, en cuanto a cómo estás entendiendo el éxito. Para mí el éxito sería que cuando una mujer se acerca a una tendencia política en la zona rural y pide una boleta de auxilio, sea correctamente atendida por todas las instancias, por salud, por educación, por justicia, por la policía, por el mismo teniente político. Si eso sucediera, yo te diría eso, y midamos el éxito así. Como no podemos medir así o sí podemos medirlo, te puedo decir que no funciona, o sea que no sé bien de qué éxito hablamos. No es en activismo el éxito no es, digamos, una cosa es la opinión pública y estar en redes, pero el éxito tiene que ser cambiar eso, lograr que las víctimas reciban la atención que tienen que recibir por norma, y eso no se logra. Ok, gracias. Yo tenía una visión un poco diferente del éxito. Pensábamos bien en la difusión y el alcance que puede tener las redes sociales. Creo que es una visión bastante comercialista y capitalista, pero es lo que tenía en mi Claro, tú cabecita estabas por ahora. hablando, eso te digo, claro, en términos de nuestro alcance, sí, tenemos un alcance tremendo mediático. Publicamos un mapa y realmente es un bombardeo mediático. Nos hemos convertido en una fuente de referencia oficial, digamos, tanto, digamos, con todos los sectores sociales en la sociedad ecuatoriana y también internacional, pero eso tiene que ver porque nosotros nos tomamos en serio la comunicación. Digamos, si tú quieres el éxito, yo lo mediría en términos de cómo para nosotros usamos la comunicación. Para nosotros la comunicación es la oportunidad de mostrar un problema. Y por ejemplo, en la relación, solo te voy a hablar de tres cosas. La relación con los medios, con nosotros, es de absoluta confianza. No hay medio de comunicación que se quede sin información permanente todo el tiempo.
respondemos a todas las entrevistas, no estamos especificando este medio sí, este medio no, nunca jamás. Y eso ha hecho que creemos vínculos con los periodistas. Entonces nosotros no necesitamos pedirles ayuda a los periodistas. Los periodistas ya difunden todo el tiempo, más de lo que nosotros les pedimos. A veces nos basta solo con un mensaje de por favor, lo mismo cuando se les convoca a ruedas de prensa. Y eso se llama la credibilidad. Nos hemos convertido en una fuente creíble de la noticia. Y eso sí ha significado un trabajo, pero tiene que ver un trabajo con comunicación, pensada la comunicación para el activismo. Y la tercera cosa importante, tal vez de ese éxito desde el punto de vista que tú lo miras, ha tenido tanto alcance porque combinamos metodologías y combinamos experticias. Entonces, hemos combinado la comunicación con la geografía para mostrar de otra manera lo que ocurre en los territorios de acuerdo con el femicidio. Porque no solamente es el mapa de femicidios, es la cartografía para la memoria, digamos, y además hacemos además una incidencia aparte, que no se ve, ¿no? Por ejemplo, los casos, nosotros escribimos cartas de incidencia a todas las instituciones. Entonces, logramos que algo se muevan los casos. Pero todo eso combinado genera este alcance del que tú hablas, Rebeca, de cómo en las redes funciona. Las redes funcionan cuando tú te vuelves creíble, cuando tú permanentemente estás hablando de un tema y tú además colocas información que a la gente le interesa. Y este es un tema que a la gente le interesa, aunque a veces parece que no tanto. De ahí quería un poco preguntarte respecto a la situación que está viviendo las plataformas de redes sociales, por ejemplo en Twitter, desde que Elon Musk se convirtió dueño de esta plataforma, se ha visto un incremento de violencia verbal y de discriminación hacia las otredades, hacia estos grupos diferentes, fuera del hegemón masculino occidental. Entonces, quería saber tu opinión respecto a cuáles son los retos que enfrentan estas otredades, que podría comprenderse como las mujeres que hemos sido silenciadas por muchos años en los medios digitales. ¿Cómo podemos luchar dentro de los medios entre esta discriminación? O sea, como había dicho antes, Sofía, digamos, el medio digital es un medio es un espacio en disputa. Y eso quiere decir que es un espacio en disputa para todos los sectores vulnerables y por supuesto para las disidencias sexuales también. Em, digamos, esto de que compró Elon Musk y si subió la violencia o no, es probable, él solamente quiere vender más nomás. Y mientras la gente más se pelea en Twitter y más violencia use, parece que eso exacerba, digamos, la compra y el alza de las acciones. Creo que ese no es el problema. La apuesta es que sean las organizaciones las que se apropien de las redes. Y por eso también le apostamos al uso de los medios, de las redes, si no, no le apostaríamos por eso. Digamos, el reto es que las organizaciones pongan sus lenguajes ahí, desde los distintos grupos que sean, ¿no es cierto? En este caso que me preguntas de las disidencias, son las disidencias las que tienen que apropiarse y generar su propio lenguaje para enfrentar esto, ¿no? Nosotros no podemos decirles, porque digamos, la sociedad, en las redes sociales está expresada la diversidad de la sociedad. Y cada grupo, digamos, o cada sector, si quieres, tiene que encontrar la manera de decir lo que tiene que decir ahí, en ese espacio, en ese momento. Así que creo que es un reto porque las organizaciones no tenemos tiempo de hacer eso. No hay plata para estarle invirtiendo para ver cómo vas a manejar tu red social, sino que es algo que se va construyendo en el camino, en el camino. Y yo creo que varias organizaciones de disidencias lo han hecho y lo han hecho muy bien. Están colocando el tema. El tema es que luego tienes el problema de que tienes que pasar de la red social a la práctica concreta en la vida, ¿no? Entonces, digamos, en el día a día. Así que creo que ese es un poco el reto. Ahí son dos mundos diferentes que hay que ir juntando. Sí, eh, también quería preguntarte, justo en eso que tú dices de la insistencia de los grupos dentro de estas redes a apoderarse, también existe este apoderamiento de las feminidades hegemónicas, ¿no? Del feminismo occidental y la mujer blanca, que ya tiene el acceso económico de utilizar estas plataformas. Entonces, ¿cómo se lucha con eso también? ¿O cómo se incorpora a los feminismos de Latinoamérica dentro de estos escenarios? Ujú. Yo no soy una feminista que cree que hay un feminismo hegemónico. Yo creo que hay un feminismo plural, porque las mujeres somos diversas en el mundo y hemos sido siempre diversas. Lo que puede haber es un feminismo que tiene más acceso a temas como la academia, más recursos para pagar propaganda en redes, pero los feminismos están aquí en la chacra, en el día a día, cuando las mujeres sostienen la vida en las comunidades, y eso es importante diferenciar. Si me preguntas a mí lo que hay que hacer es acortar la brecha digital.
Es decir, más acceso en las parroquias rurales, en las comunas rurales, del acceso al Internet tiene que ser. Y además, no solo el acceso así, abrir las bandas, como es que eso es lo que debería ser América Latina, abrir toda el Internet gratis para todo el mundo, pero además tiene que haber un proceso de aprender a manejar, que no es fácil. No es fácil manejar un Twitter, esta misma plataforma, Zoom, por ejemplo. ¿Cómo logramos que haya un aprendizaje y una apropiación de ese conocimiento? Ese es un reto. Y ese es un reto, sí, también para las universidades. Creo que tienen esa gran misión que con sus, digamos, sus unidades de ¿cómo se llama? De esto que tienen con la comunidad, que tienen de estas relaciones con la comunidad, las universidades debería plantearse esto. Cómo difundir, cómo usar redes sociales, cómo usar plataformas, ¿no? Entonces, para mí es un tema de acceso a derechos. Y es un tema de acceso a derechos, no de feminismo hegemónico, sino de acceso a derechos. Hemos sido vulneradas las mujeres que vivimos en el campo todo el tiempo, desde el principio de la historia. Y eso hay que acortar. Y eso también incluye el acceso a redes, el acceso digamos, a lo virtual, a lo digital, ¿no? Yo lo vería desde ese punto de vista, yo lo veo de esa manera. Muchas gracias. Y entonces, en tu trabajo como activista, ¿qué herramientas o de qué forma has logrado incorporar, por ejemplo, a las mujeres indígenas o a las mujeres negras en esta lucha? Sí, mira, yo creo que es muy importante cuidar el lenguaje, ¿no? Yo no he incorporado a nadie, ¿no? Las personas no somos objetos. Yo no cojo a una persona y le incorporo, ay, ¿no? Eso no es así. Digamos, lo que nosotros hacemos desde Fundación Aldea y desde la red de casas de acogida es lograr motivar y sumar esfuerzos para difundir, para difundir lo que yo sé, para difundir lo que estoy haciendo ahora, les estoy contando un poco de lo que sé. Entonces, ¿cómo logro difundir? Y sí, en ese sentido, el trabajo de aldea prioriza a las comunidades geográficamente alejadas, a las comunidades que han sido históricamente vulneradas, porque digamos aquí en Quito ya están las universidades, digamos, por eso están las universidades, pero digamos al Putumayo no, al Putumayo no llega nadie, o al Coca, o a Colta, o al sur de en Macas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo logramos generar propuestas para incluirnos en un trabajo comunitario con las mujeres de esas comunidades para preguntar cómo ven la vida, ¿no es cierto?, desde su perspectiva. Y a partir de ahí ir construyendo, no sé, tal vez, Sofía, en la página de Aldea pueden descargarse en la sección publicaciones. Acabamos de publicar nosotros un manifiesto de las mujeres Achuar. Las mujeres Achuar viven en Morona y en Pastaza, en el sur del país, y han sido olvidadas por años, ¿no? Y además en esas provincias hay alto índice de violencia. Acabamos de hacer 2 encuentros de mujeres con ellas. Fue un proceso bellísimo. Al final, mira cómo logramos hacer un diálogo. Nosotros no íbamos a publicar un manifiesto de las mujeres de Achuar, pero salió tan bonito todo lo que iban diciendo, lo que iban sintiendo, que como al día lo que hicimos es ponerlo eso en palabras occidentales, pero además les queríamos regalar también en sus propias palabras. Entonces, por primera vez, la nacionalidad Achuar del Ecuador cuenta con un manifiesto desde las mujeres en español y en Achuar. Y entonces esa es la manera y esa es la iniciativa de ir, digamos, insertando, ¿no? Ellas ahora vamos a publicar unos podcasts también que les hicimos, grabar unos podcasts, para muchas era la primera vez que hablaban frente a un micrófono y que además hablaban en español y traducían al achuar porque eso no lo hacían, y cómo esos son mecanismos cómo es de integración, de crecimiento mutuo y de autoconocimiento tanto individual como colectivo, ¿no? Así que, digamos, va un poco por ahí, digamos, creo que esa es la apuesta de la humanidad, no solo de aldea. Mientras logremos entender que las personas somos diferentes, pero todos somos iguales en el ejercicio de los derechos, y que nadie tiene, y que deberíamos estar preocupadas si tenemos más derechos que otros y otras, porque eso significa que estamos ejerciendo algún tipo de poder, y que si no trabajamos en temas sociales, pues deberíamos empezar a interesarnos, ¿no? Creo que esa es la apuesta de la humanidad, para lograr mejores sociedades, para estar más felices y no estar solo mal genios y estar amargados y amargadas. Es por eso, es porque la humanidad es básicamente social. No somos individuales, nacimos para ser sociales, pero sí, sociables, pero sí nos estamos aislando, ¿no es cierto?, en pequeños mundos que no se conectan con otros. Entonces, no podemos taparnos los ojos, las mujeres achuar están aquí, están cuidando la selva para que tengamos oxígeno.
O las mujeres aquí en el noroccidente de Pichincha, ¿no? Están cuidando el aire, los ríos para Quito, que además vive del aire gracias a que tiene aire y tiene oxígeno porque acá están los bosques. Si se acaban los bosques del noroccidente, se acaba el oxígeno en Quito y van a tener que usar mascarilla. Si no logramos ver esas interconexiones, esa creo que es la apuesta de las nuevas, si tú quieres, de los nuevos activismos, de los nuevos feminismos o de esta manera de vernos interconectados. Así que eso. Gracias, mi Gerald. Qué linda entrevista, en verdad, nos gustó muchísimo. Es como nos abriste nuevas perspectivas, e igual como deconstruyéndonos un poquito. Dale, Muchas chicas, qué gusto gracias. conocerles. Buen Que les día. vaya bien en este último Gracias. mes y exámenes. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Así, tras la entrevista llegamos a las conclusiones. En primer lugar, que el activismo es una forma de vida y que ocurre en las calles. De igual manera que las redes están demasiado polarizadas y es necesario tomarse estos espacios para llegar a una audiencia más grande. Que el éxito varía según tu contexto, donde un triunfo es salvar la vida de una mujer, donde la teoría es importante, pero la práctica se resalta ante todo. De igual manera, queremos expresar agradecimiento a Geraldine Guerra, quien nos deja una profunda reflexión. El reconocimiento que actualmente se les da a las feministas es por la ola de violencias que se perciben alrededor del mundo, y esto nos habla de la institucionalización del patriarcado, una problemática que deberá seguir siendo abordada y que verdaderamente afecta a la vida de miles de mujeres. Finalmente, recordar que el feminismo se construye a partir de la comunidad y que todos somos parte de la misma y por tanto debemos asumir responsabilidades. Muchas gracias.